Cristian Carrillo Alvarado, del Distrito Federal. Participa con el tema número 7, responsabilidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde que el hombre comenzó a reunirse en sociedad, requirió que las leyes le protegiesen. Es entonces que después entendió que el hombre había nacido con derechos, pero siendo que estos siempre existieron y que nunca hubo generaciones tales, aunque nosotros queramos verlas. Honorable jurado calificador, reciban un caluroso saludo desde la ciudad de Los Palacios. En este momento me encuentro disertando sobre las responsabilidades de la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Internacional, que habría de surgir por la Convención Panamericana de los Derechos Humanos, tiene ciertas responsabilidades que pueden ser bien definidas y, como su nombre lo señala, es un órgano jurisdiccional. Como órgano jurisdiccional, por lo tanto, tiene el hecho de conocer de aquellas cuestiones que la Comisión determine que han sido violatorias de derechos humanos y, sobre todo, de conocer aquellos casos en su responsabilidad donde los derechos humanos han sido violados y son presentadas por parte de los Estados. Entre sus funciones se describen bien en el reglamento el poder llevar un debido proceso. Entre sus responsabilidades se encuentra, por supuesto, hacer valer aquellas cuestiones que serán siempre necesarias y eficaces para que el derecho positivo pueda enarbolar las cuestiones del jus naturalismo. El jus naturalismo se ve plasmado entonces ya ahí en la Declaración de los Derechos Humanos y requiere que sea aplicado. Es entonces que América Latina también requiere de esta corte que ha conocido ahí de diferentes casos, desde cuestiones políticas, como fue el caso Castañeda, y también de aquellas cuestiones que habrían de haber sido, como en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Aquella última caso que habría de conocer, habría de generar un nuevo paradigma para el Estado mexicano, generando una reforma un tanto mal estructurada, porque la reforma debería de llamarse de los derechos fundamentales, toda vez que, como bien señala el constitucionalismo finlandés, los derechos fundamentales son la suma de los derechos humanos más los derechos constitucionales. Es entonces que las responsabilidades que se encuentran ahí para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, también se encuentra la de poder asistir y pedirle que emita referencias en cuanto existan controversias en convenios, tratados y leyes internas. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la obligación de hacer valer y de poder poner sanciones a los estados cuando sea necesario que exista un resarcimiento de los daños hechos por parte de aquel que se le violaron los derechos. Si bien es cierto que la OEA es la encargada de establecer y llevar a cabo aquellas sanciones de carácter preeminentemente económico cuando se ven violentados dichos derechos, la Corte Interamericana juega un papel fundamental. Hoy vemos al doctor Ferrer Magrego presidir aquella corte y nos llena de orgullo a los mexicanos encontrarnos con un constitucionalista prominente y sin duda alguna de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vemos ahí en aquella tesis que señala el doctor Ferrer Magrego que existió primero y que México dotó al mundo y que se dio entonces la internacionalización de la Constitución mexicana y que de ello se recopilaron grandes cosas para la Declaración de los Derechos Humanos. Vemos que dentro de esta Corte también hoy tuvimos esta segunda etapa de tratar de internacionalizar en nuestra Constitución. Esta cuestión de la Corte Interamericana se ha quedado muy debajo porque aún sigue sin tener sentencias vinculatorias con los estados y nos resta fuerza. Fue entonces en 1994 que en México apenas se empieza a entender aquella cultura de los derechos humanos, con aquel que pareciese que es el muro de los lamentos, que es alabado por algunos y también apedreado por otros. Por supuesto fue en el sexenio del doctor Carlos Salinas de Gortari. Es entonces en estas cuestiones de derechos humanos que vemos que se ven violentados.
Tuvimos entonces a nuestras muertas de Juárez y tuvieron que ir a reclamar ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos entonces los problemas en Colombia y ahí también asistieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es entonces que la propuesta de este discurso es que América se una en una sola y pueda existir una constitución latinoamericana. Es entonces que hoy Latinoamérica es un pueblo sin piernas, pero que camina. Llamamos al participante número 10, Hugo Arteaga Rangel, de Nayarit. Tema número 6, Declaración Universal de Derechos Humanos, su importancia y trascendencia. Las grandes transformaciones de los pueblos determinan un violento impulso hacia adelante en que coinciden el despertar moral, la rebelión política, pero ante todo, la innovación de las ideas. Con la venia del jurado calificador, nuevamente compañeros amantes de la palabra, estar una vez más ante ustedes es hacer primeramente un paréntesis en este tema tan importante. Si bien es cierto que de mentiras no se vive, también es cierto que de mentiras sí se muere. Escuchaba con gran candor el día de ayer que muchos defendían y hablaban y daban las frases más grandilocuentes sobre los derechos de los indígenas. Y casualmente el día de hoy, que los hermanos de lengua materna estaban disertando, prefirieron los concursantes de oratoria irse a vestir, irse a cambiar, antes que escuchar a los hermanos indígenas. ¿Dónde está por segunda ocasión la congruencia de los oradores? Hablar precisamente, amigos míos, en este tema tan importante, decía Charles Bukowski, es tan fácil ser poeta y tan difícil ser hombre. Pues también es tan fácil ser orador y tan difícil ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Porque aquí, mientras se está hablando de derechos humanos, y he escuchado definiciones grandilocuentes, he escuchado cátedra, me he educado aquí ante derechos humanos, también he visto la génesis de esta, que es la deshumanización del humano. Porque hoy que se habla de derechos humanos es porque no hemos aprendido a convivir como tales. Porque hoy que se habla cada día más de instituciones que se tienen que crear más y más a nivel internacional, a nivel estatal, es porque precisamente no hemos tenido la capacidad de raciocinio, de entender las premisas de hace siglos, de respetar el derecho de los demás, de respetar la dignidad del ser humano, de respetar y amar la vida. Por eso, queridos amigos, hoy que estamos acá en Jaltocan, que estamos disertando, debemos empezar a entender que la dignidad de un ser humano inicia por respetarse a sí mismo, inicia por la congruencia, y esta se nos da con el amor que nos dan nuestras madres y nuestros padres. El respeto a la vida, el respeto a la dignidad que tanto exigimos, también tenemos que dar el respeto a la autoridad, porque todo el mundo se queja que le violan sus derechos, pero nadie se queja cuando es violador de los mismos derechos. Todo el mundo acude a las constituciones y al derecho, pero todo el mundo las pisotea, porque muchos que estudian leyes lo hacen lamentablemente, no todos, lo hacen lamentablemente para pisotear los derechos de los demás. Basta ya, amigos míos, de demagogia y de incongruencia. Entendamos que la libertad, la igualdad y la fraternidad que tanto nos han legado desde la Revolución Francesa no puede quedar en palabras, tiene que quedar en hechos. Empecemos a construir el edificio de la humanidad donde solamente seamos regidos por las virtudes. Creo en mis ideales,
creo en mis ideales y estoy aquí por ellos. Y no nada más para expresarlos, sino para llevarlos a la práctica. Porque entonces el ser humano seguirá siendo el centro de este planeta. Y entonces la humanidad tendrá sentido. Y entonces los anhelos de cada uno de ustedes se estarán cumpliendo. Ya no habrá más discursos que hablen de genocidio. Ya no habrá más discursos que hablen de pobreza, o delincuencia o de las pestes que nos habla la Biblia. Habrá y tendremos que hacer los discursos precisamente sobre el amor, sobre la fraternidad, sobre la igualdad y la equidad. Porque hoy el Homo sapiens no es ni Homo ni sapiens, pero tenemos que humanizarlo. Solamente a través de los valores, a través de las categorías de los valores, el ser humano le dará sentido a la vida. Y que sean estos los medios de comunicación aquí presentes, los que sean los portadores y el estandarte de la nueva palabra limpia de la juventud de América Latina. Que sean los medios de comunicación que lleven un mensaje de paz y de amor, como lo cita Giovanni Sartori en su obra El Homo Videns, que sea precisamente a través de los medios de comunicación donde nos podamos expresar. Pero también, si Nietzsche ha dicho que el hombre no aprende nada de la historia, podemos contradecirlo y empezar hoy a crear el futuro de la humanidad, el futuro de nosotros, porque yo creo y estoy aquí porque quiero un mundo mejor para mis hijos. Es cuanto. Llamamos al participante número 11, Rubén Omar Rodríguez Castro, de Morelos. Rubén Omar participa con el tema número 9, funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pareciera que la vida, la existencia, es una poesía. Pareciera que este frío que nos embarga esta noche en Xaltocan fuera la situación que vivimos en el siglo XXI, en donde el frío enmudece las gargantas, enmudece las palabras, pero también enmudece los cuerpos, dejándolos sin vida, sin actividad. Una paradoja de lo que hoy sucede a nivel de derechos humanos en el mundo entero. Por eso digo que la vida es poesía, porque hace momento acaba de salir sol. Ahora es noche, pero mañana será otro día. Honorables miembros del jurado calificador, maestros que el día de hoy nos acompañan, jóvenes Quijotes que en la oratoria han encontrado su destino, para hablar acerca de las funciones de la Corte Interamericana de los Valores Humanos, es necesario enfocarnos y hablar también acerca de la cuestión histórica que a lo largo del tiempo ha reunido a diferentes teóricos y diferentes pensadores para establecer a través de la declaración del ciudadano y del individuo los valores humanos, pero también es hablar de la comisión y de las distintas agrupaciones que se han dedicado precisamente a establecer los valores humanos en nuestra existencia. Sin embargo, quiero comenzar este discurso no haciendo alusión y haciendo caso omiso a los diferentes teóricos y a los diferentes años. Para muchos oradores quizá podría resultar un insulto a la oratoria. Sin embargo, a partir de hoy tenemos nosotros que enfocarnos a qué es lo que le podríamos decir
a una sociedad que no entiende de teóricos y de teorías. A partir de esta posición de mi discurso, diría que las distintas funciones que se establecen a través de los años en las diferentes cortes, las diferentes funciones que se establecen en las diferentes organizaciones, no solo en América, sino a nivel mundial, no han servido absolutamente nada, porque hoy en día los valores humanos no han sido comprendidos. Porque hoy en día, a pesar de las múltiples luchas y de la sangre derramada por diferentes humanistas, no hemos podido comprender que la función principal del hombre es ser feliz. Y la felicidad, amigos y amigas, se entiende obviamente al encuentro de la libertad y al encuentro de la fraternidad de nuestros hermanos. A partir de entonces, podríamos decir que la Corte Interamericana de Valores Humanos no ha funcionado en cuanto a sus objetivos, porque el derecho a la vida en América Latina se sigue lastimando al practicar abortos, porque el derecho a la vida se sigue lastimando, amigos y amigas, cuando matamos animales, cuando también de alguna forma las plantas y el ambiente en el cual vivimos se están lastimando. Cuando los diferentes indígenas de América son lastimados en sus tradiciones, cuando queremos imponer el capitalismo, porque las funciones también se han lastimado, cuando de alguna forma no respetamos la igualdad entre hombres y mujeres, cuando existen muertas de Juárez, cuando en el estado en el cual provengo, en lo que va del año, 11 mujeres han muerto y el gobernador no puede emitir una alerta de género porque no puede entender que efectivamente se trata de una alerta que debe ser atendida y que lastima a los derechos humanos y a las funciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, estas funciones deben ser comprendidas por los jóvenes y por los oradores de México. De la mano del maestro José Muñoz Cota, podemos decir que podemos callar una voz, 1000 si así lo quieren, pero nunca podemos impedir que calle el tumultuoso grito de la juventud en marcha. Y si por alguna razón la juventud callara, entonces pronunciarán sus discursos las espadas, gritarán las piedras y los fusiles hablarán con elocuencia para sentenciar a los tiranos. Y si eso no bastara, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra sangre para derramarla en los barrios de esta tierra americana. Llamamos al participante número 12, Roberto Antonio Zavala Cárdenas de Nayarit. Roberto Antonio Zavala Cárdenas participa con el tema número 2, ¿cuáles son los derechos inherentes del ser humano? Todos los seres humanos nacen libres e iguales, como están dotados de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra libre, de las diversas latitudes
de este territorio americano público que me escucha. La historia de la humanidad se ha encontrado a través de los flagelos y las batallas por la conquista de su libertad. Pero ¿qué es la libertad cuando por este concepto se ha derramado sangre y el ser humano ha desconocido su propia especie? ¿Qué es la libertad? Este concepto tan preciado por la que aún continúa la disputa en las diversas latitudes del mundo. Bajo estos esquemas tendríamos que plantearnos cuáles son los derechos inherentes del propio ser humano. Si acudimos a los principios del liberalismo francés, cuando en aquella revolución, influenciados en aquel congreso por la tribuna jacobina de corte liberal, planteaban las premisas de tres elementos fundamentales: la libertad, la igualdad y la fraternidad, que fueron elementos que contagiaron la grandeza del constitucionalismo en todo el mundo. Será con ello la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, determinando los factores de carácter civil y de carácter político. Entre ellos, el derecho a la vida como el factor inherente sin el cual no pueden coexistir los demás derechos. Posteriormente, a la luz de la propia historia y los flagelos de la guerra del siglo XX, entre ellos los acontecimientos de la persecución xenofóbica e irracional del pueblo sionista, se determina en 1948, producto de los acontecimientos y de los juicios de Nuremberg, la responsabilidad internacional del individuo, pero sobre todo la tutela de los derechos más preciados para la humanidad, y surge en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Entre ellos se determina en los derechos de libertad, los derechos de seguridad jurídica, los derechos de igualdad y de no discriminación por condiciones de raza, color, sexo, idioma, religión. Y entre ellos encontramos en la actualidad acontecimientos de xenofobia, acontecimientos de apatría, acontecimientos de discriminación por condiciones de sexo, por condiciones de situaciones de carácter social, y ahí aparecen las nuevas versiones de los derechos colectivos de las generaciones modernas, entre ellos el derecho al desarrollo. Sin embargo, tendríamos que acudir también y determinar que los derechos inherentes al ser humano son aquellos derechos consagrados en los instrumentos internacionales. El segundo de ellos, el Pacto Internacional sobre los Derechos de los Deberes Económicos, Sociales y Culturales. Y los de la tercera generación, los derechos colectivos como el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente y el derecho a la paz. En estas circunstancias tendríamos que observar lo siguiente. Hemos logrado 3 generaciones de derechos humanos. Nos encontramos en la conexión del constitucionalismo moderno, adaptando el derecho internacional a las legislaciones internas, como lo viene siendo el caso del constitucionalismo italiano, como lo viene siendo el caso del constitucionalismo mexicano, en el cual el Estado mexicano ha sido ejemplo a seguir en materia constitucional. Pero también el Estado mexicano se ha convertido en el candil de la calle y la oscuridad de su casa. Porque así como planteamos en el discurso la violación de los hermanos mexicanos ante los Estados Unidos de Norteamérica, de igual forma el Estado mexicano pisotea los derechos de los migrantes en la frontera sur. En este sentido, señoras y señores, el discurso de los derechos humanos debe plantearse hacia dónde vamos, qué rumbo debemos de tomar, porque aún continúa existiendo fallas en la integridad de la dignidad humana, principalmente del debido proceso. Y en nuestro territorio y en América Latina continúan existiendo los Edmundos Dantes que, como en el Conde de Montecristo, siguen en la cárcel por falta de un juicio justo. Continúan existiendo los Jean Valjean de los Miserables, que también continúan presos por llevar un bocado de pan sobre su boca. Bajo estas circunstancias, la norma jurídica debe adaptarse a un nuevo discurso en el escenario cultural. La máxima aspiración sería lograr una cultura de derechos humanos al interior de los esquemas sociales en el escenario regional de América Latina.
En el momento en que todos los ciudadanos que habitamos este pueblo libre de América, como la máxima aspiración que soñó Bolívar, estaríamos entrando a un nuevo discurso de colectividad internacional. Estaríamos entrando a nuevos parámetros de tolerancia para entender los esquemas de la libertad, de la igualdad en el ámbito internacional de los derechos humanos, y tomar el humanismo como bandera aunado a la expectativa del Quijote y ver en los derechos humanos ese camino, ese sendero por el que América Latina tendrá que cabalgar para sentir en su espíritu la grandeza del Rocinante. Llamamos al escenario a la competidora número 13, Mar Grecia Oliva Guerrero de Durango. Mar Grecia Oliva Guerrero participa con el tema número 3, los derechos de los pueblos indígenas. Que se proscriba la esclavitud, lo mismo que la distinción de castas, y que no distinga a un americano de otro más que el vicio y la virtud. Fragmento de los sentimientos de la nación, redactados por el gran prócer José María Morelos y Pavón. Honorable mesa de jueces, hermoso pueblo de Xaltocan, que con tu calidez invitas a los oradores a que año con año vuelvan nostálgicamente a esta tierra sagrada. Hermanos oradores, en las palabras del Che Guevara, tal vez nosotros no tengamos un vínculo de sangre, pero como ha quedado de manifiesto en esta tribuna, todos y cada uno de nosotros somos capaces de temblar de indignación cada vez que se comete en el mundo una injusticia. Y nada más por eso, somos compañeros y eso es más importante. A continuación, quiero dirigirme una vez más ante ustedes para hablarles de uno de los derechos más fundamentales que se han tratado dentro de este certamen, que es el que me ha tocado de suerte, y es los derechos de los pueblos indígenas. Quisiera empezar este magnífico tema comentándoles que gracias a las reformas del 10 de junio del 2011, cada vez se reconocen más los derechos de nuestros hermanos indígenas. En México, según el último censo de 2010 por el INEGI, el 7% de todos los mexicanos pertenecen a una etnia. Pero ampliando el criterio de evaluación, según este mismo censo, el 14.8% de los mexicanos se consideran a sí mismos pertenecientes a una de las 68 etnias que existen en este país. Esto nos quiere decir que México, si bien es cierto, en el artículo 2 de la Constitución se define como una nación única e indivisible, deberíamos de voltear en este momento a ver al pueblo de Bolivia, que es un ejemplo para toda Latinoamérica, toda vez que reconoce que al interior de su pueblo existen más de una nación. Es una nación plurinacional, y aquí en México deberíamos de hacer lo mismo, porque no es justo y no es posible que obliguemos a nuestros hermanos indígenas a ser medidos con el rasero que los define como de una etnia y no reconocerles a cada comunidad indígena su individualidad. Cuando hablo de los pueblos indígenas, me recuerda a la película tan famosa de Avatar. Cuando un pueblo avanzado, lleno de cultura, lleno de costumbres hermosas, llega a ser arrasado por el continente americano, específicamente por el país de Estados Unidos. Estados Unidos, el gran capitalista, el gran imperialista, que viene a marcar la pauta de la cultura en todo el continente, nos dice lo que tenemos que hacer, nos dice cómo debemos vestir,
nos dice cómo debemos hablar, nos dice en qué restaurante de comida rápida debemos de comer, nos dice cuáles son los destinos turísticos, nos incluye en nuestra lengua tan rica extranjerismos y nos marca la pauta de nuestra vida. Asimismo llega a ese país de Avatar a tratar de imponer una realidad de carreteras sin comprender la realidad de costumbres, la realidad de tradiciones, la realidad que pudiera ser definida como en la cultura maya, de que tú eres yo y yo soy otro tú. Así de la misma manera son tratados nuestros pueblos indígenas. Queremos imponerles nuestra religión, queremos imponerles nuestra lengua, queremos imponerles nuestro concepto de riqueza. Creemos que son pobres porque no tienen una casa o un techo, cuando no entendemos que ellos no son pobres. Tal vez nosotros en la ciudad tengamos un departamento de 4 metros por 4 metros. Ellos, en cambio, tienen toda la extensión de la tierra. Venimos aquí a compadecernos de ellos, cuando no entendemos que ellos no basan su riqueza en lo material, sino en lo espiritual. En obtener riquezas del campo y poder alimentarse a sí mismos. En ser soberanos de su alimentación. En ser soberanos de su pensamiento. En ser soberanos de su corazón. Por eso, compañeros, yo no vengo a exhortarnos a que nos compadezcamos de nuestros compañeros indígenas. Yo no vengo a exhortarlos a que les tengamos compasión. Yo no vengo a exhortarlos a que les tengamos lástima, porque esa no es equidad. Ese no es respeto a los derechos humanos. Esa es una barbaridad que no podemos cometer. Tenemos que evitar definitivamente que esto se cometa. Y el día que finalmente entendamos que los pueblos indígenas no son como los definiera Eduardo Galeano, como los nadies que son aunque no sean, los nadies que no son gente, que no son seres humanos sino recursos humanos, los nadies que no hablan idiomas sino dialectos, los nadies que no practican la cultura sino el folclore, los nadies que no hacen arte sino artesanías, los nadies que no tienen con qué comer, los nadies que no figuran en la historia universal, sino en las páginas rojas de la prensa local. Hasta que no comprendamos que los pueblos indígenas no son nada de esto, entonces los nadies seremos nosotros y no ellos. Nosotros seremos los nadies y no ellos. Los nadies que valen menos que la bala que nos mata. Pedimos la presencia del participante número 14, Urbano Rivera García, del estado de Hidalgo. Urbano Rivera García, del estado de Hidalgo, participa con el tema número 3, los derechos de los pueblos indígenas. La fuerza sin el derecho es tiránica, el derecho sin la fuerza es impotente. Debemos encontrar la forma de hacer coincidir la fuerza con el derecho, de modo que el derecho sea fuerte y la fuerza justa. Pascal. Cuenta la historia que tras 1000 años de oscuridad, al advenimiento del siglo de las luces, y se llama siglo de las luces porque aparecen mentes que vislumbraron una nueva luminosidad para lo que serían los derechos humanos de la humanidad, mentes de la talla de Washington, de Jefferson y de Franklin, que declararon lo que sería el fundamento del fin último de cualquiera de los derechos humanos que hoy se han defendido en esta tribuna, la búsqueda permanente de la felicidad. Y es esa búsqueda permanente de la felicidad la que da el movimiento francés de 1789, y en la igualdad, la libertad y la fraternidad se establece que no puede haber una diferencia entre un hombre y otro, más aquella que la misma conciencia pueda establecer
y que si esto se hace, sería sin lugar a dudas de manera equivocada. Es de esa manera como en nuestro país se da uno de los principales elementos en el avance de lo que serían los derechos sociales. Es precisamente en el Constituyente de 1917 donde por primera vez en la historia de la humanidad, donde por primera vez en la historia del constitucionalismo en México y en el mundo se establecen las garantías sociales. Y es ahí, en el artículo 27 de nuestra Constitución, donde por primera vez, y mucho antes de que lo hiciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y mucho antes que lo hiciera la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se establecen ciertos derechos que tienden a darle igualdad y equidad al reclamo de justicia que los indígenas en México habían tenido. Es precisamente ese reclamo que surge en México, un reclamo no de limosna, sino de obtener lo que por derecho le corresponde a los pueblos indígenas, lo que inspira los movimientos internacionalistas que llevarían a esta América a vislumbrar un nuevo despertar a la realidad jurídica internacionalista de lo que deben ser y de lo que deberían ser los derechos de nuestros pueblos originales. Y es así como una vez más en nuestro país se da el primer avance que habría de cambiar esta situación jurídica. Es en nuestro país, en el año de 1988, donde se celebra por primera vez la Conferencia y el Parlamento Indigenista de América. Es aquí donde se establece de manera permanente como un elemento de la Organización de las Naciones Unidas para buscar que la equidad entre los pueblos indígenas y entre cualquier otro latinoamericano sea la misma de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que se establece en esta conferencia, amigas y amigos? No vienen aquí a hacerse una discriminación hacia el futuro. No vamos ahora a privilegiar a los pueblos indígenas sobre el demás ciudadano latinoamericano. Vamos a hacer que se respete la ley y que sean tratados como iguales. Que en los programas de gobierno, en los programas de desarrollo y en los presupuestos donde se establezcan los programas que han de estipularse en salud, en educación, en infraestructura y en todo aquello que requiere el desarrollo de los pueblos indígenas, sea visto de una manera igual a cualquier otro pueblo latinoamericano. No vamos a tratar de manera diferente a quien es mexicano como nosotros mismos. No vamos a tratar de manera diferente a quien es por pertenecer a una etnia, tiene que ser un latinoamericano como cada uno de nosotros. Y lo que se hace una vez más en nuestro país con la reforma del artículo 2 constitucional es reconocer que lo que hemos estado haciendo ha sido discriminación y lo que necesitamos hacer es llevar a cabo a la realidad y a la práctica constitucional, legal, administrativa y gubernamental lo que hoy se reclama aquí en esta tribuna, el principio de igualdad. Eso es lo único que exigen los pueblos indígenas en cualquiera uno de nuestros países latinoamericanos. Así se ha demostrado en la tercera conferencia y Parlamento Indigenista de América, que también es celebrado en la Ciudad de México. Solo piden igualdad, no piden dádivas ni tratos especiales. Solo piden ser tratados como lo que son, uno más de Latinoamérica. Pero tal vez no hemos entendido que la realidad no se cambia por decreto, que la realidad no se cambia por crear solo leyes. Debe ser un cambio trascendental en las conciencias de cada uno de nosotros. Debemos ser hombres y mujeres que tengamos la fortaleza de reconocer cuando hayamos flaqueado, el valor de encararnos con nosotros mismos cuando tengamos miedo, que llevemos alta la frente como lo han hecho los pueblos indígenas en la honrada adversidad de la derrota, pero que seamos también como ellos, humildes y benignos en la victoria, mujeres y hombres de sano corazón y altos propósitos, como lo han sido ellos, capaces de intervenir en el porvenir sin desentenderse jamás de su pasado. Latinoamericanos, del color de piel que sea, de sano corazón y altos propósitos, capaces de infundir en su corazón la humildad y sencillez, compañeros, de la verdadera grandeza, la amplitud de criterio propia de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de los verdaderamente fuertes, porque sólo así podremos decir lo que en paráfrasis de Gabriel García Márquez nos mencionara al recibir el Premio Nobel de Literatura. Ante esta realidad sobrecogedora, que en todo tiempo humano debió parecer una utopía, los creadores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer
que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie tenga derecho a decidir por otro hasta la forma de morir, donde de veras sea cierta la felicidad y sea posible el amor, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Pedimos la presencia del participante número 15, Ricardo González Torres, del Distrito Federal. Ricardo González Torres, del Distrito Federal, participa con el tema número 10, objetivo de las instituciones nacionales de derechos humanos. Tengo sed de que me enseñes y no lo haces. Tengo sed de avanzar y no me ayudas. Tengo sed de creer y me despeñas en el mar de teorías donde crees solucionar tus dudas. Con especial dedicatoria a este mosaico de Amado Nervo, a esos oradores que creen que citando de memoria a Giovanni Sartori, Roberto Bobbio, Thomas Hobbes, van a solucionar los problemas de Latinoamérica y el mundo. Y ahora, realmente con mucho cariño y afecto, un saludo al pueblo de Xaltocan, que ha ganado un lugar en mi corazón y en mi alma. Amable jurado, a quien encomiendo la pulcritud de mis palabras, camaradas oradores, se me ha encomendado este tema, al cual simplemente daré mi opinión, porque vertir una tesis más no se me hace conveniente cuando este tema está más tocado que un cachorro en una tienda de mascotas por niños indecisos. Amigas y amigos, a lo largo de la historia de los oradores hemos tenido grandes maestros. Uno de ellos el apóstol Santiago, quien decía: la palabra es un arma de doble filo que sirve para bendecir y para maldecir, para destruir y para edificar. Tal es el ejemplo, podríamos citar a Demóstenes, quien era temido no por su poder militar, sino por su poder verbal, por hombres tan grandes como Filipo de Macedonia. Tal es el ejemplo del gran orador que dividió la historia antes de y después de. Hablo, por supuesto, de Jesucristo, quien hizo temblar al imperio romano no con espadas, no con lanzas, no con escudos, ni con legiones, ni con centurias, sino con su palabra y sus ideales. Y también algo muy importante, su ejemplo. Pues no serviría de nada todas las tesis que han sido vertidas en este gran salón si no se llevan a práctica. Tristemente, las comisiones de los derechos humanos en México no han servido de mucho, porque no es a través de dividir a la sociedad entre segmentos vulnerables como indígenas, como mujeres, como se va a solucionar. Porque solo al segmentar estamos dividiendo, y no es lo que se busca en los derechos humanos dividir, sino unir a esos indígenas hermanos nuestros que, si bien tienen una cultura distinta y una cosmovisión del mundo totalmente diferente, no forman parte de otra sociedad, sino de una sola. Ya lo decía ayer una compañera sabiamente, la mujer es cierto que es un ente biológico distinto. La mujer es cierto que se ha hecho tristemente por la exclusión del hombre un ente cultural también distinto. Sin embargo, amigas y amigos, somos iguales y no tenemos que ver quién es menos capaz, sino quién es más capaz mediante el régimen de la meritocracia. Amigas y amigos, camaradas del verbo, el día de hoy los exhorto a unirnos realmente como sociedad
Decía Mahatma Gandhi, no hay caminos para la paz es el camino. No hay caminos para la unidad, para la igualdad y la fraternidad. Practicándolo es como se hace, amigas y amigos. El día de hoy, si bien no tengo un discurso preparado como todos aquellos que reverberan tantos temas y tantos autores que, como diría una gran oradora e inspiradora mía, Maricela Gastelum Zarralde, poco permean en la sociedad y en su realidad. El día de hoy, al igual que Jesucristo, los invito a poner sus palabras en práctica. Y como fuera Zacarías y Jeremías, un profeta de naciones, nosotros ser profeta de nuestra tierra para cautivar y cultivarla y que esto le engrandezca paso a paso. Simplemente me expreso como siento, aunque a algunos no les parezca. Agradezco nuevamente por su atención y que Dios los bendiga a todos. Llamamos al participante número 16, Daniel Emanuel Trujillo Soto, del Estado de Jalisco. Daniel Emanuel Trujillo Soto de Jalisco participa con el tema número 2, ¿cuáles son los derechos inherentes del ser humano? Para todos, todo. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Honorables miembros del jurado. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Bellas damas. Compañeros grandilocuentes, titanes de la palabra. Público aquí presente. Mi nombre es Daniel Emanuel Trujillo Soto y tengo el honor de participar en este evento cultural con un tema que no se ha abordado lo suficiente. Reciban los saludos de mi tierra, la tierra representativa de todo el país, ya que tenemos los emblemas del tequila, la charrería, las mujeres hermosas y, por supuesto, la violación de los derechos humanos. Porque sepan ustedes que en mi estado también nos representa eso. ¿Quieren que hablemos de derechos inherentes a los seres humanos? ¿Quieren que hablemos acerca de positivismo, de naturalismo o de sus positivistas partes? Al final de eso, no lograremos saber nada. Pero lo que sí les puedo mencionar es que el día martes, una joven de 15 años, de nombre Vanessa López García, acudirá a la escuela preparatoria, tomará instrucción, vivirá una vida normal, normal para lo que conocemos nosotros. Ella ha recibido el premio de los derechos humanos por parte del Instituto de la Juventud, por obras que pueden incitar a que conozcamos nosotros cuáles son nuestros derechos desde la infancia. A esa misma edad, Malala Yousafzai, 15 años, tiene en riesgo su vida, porque en su país no se ve con buenos ojos que una mujer desee estudiar. Porque no se permite que una mujer, por el solo hecho de tener un cromosoma diferente, vaya a recibir instrucción y pueda cambiar el status quo en nombre de lo que dice una religión o una creencia. ¿Quieren que hablemos de derechos inherentes? ¿Quieren que les hable de teoría? ¿O quieren que les converse todo aquello que me habló Alejandro Solalinde? Un padre que repudia toda la estructura jerárquica de la iglesia, porque ha visto cómo ha terminado con sus ideales
para atacarlos, porque cuando un tren se descarriló y muchos indocumentados sudamericanos estaban con los miembros perdidos, cuando estaban con hambre y fueron los policías municipales y estatales los que les arrebataron las pocas cosas que aún tenían, en ese momento él quiso llevar a la iglesia y ayudar a algunos de ellos. Y la persona cargo le dijo que no se podían recibir indocumentados en la casa de Dios. Esos son los derechos humanos. Son los momentos en los cuales se ve violada la dignidad humana. Pero cuando hablamos de dignidad, igualdad y libertad, cuando mencionamos poesía, no nos damos cuenta que todo eso tiene atrás nombres. No sabemos que hay gente que en este momento está sufriendo eso. Yo vi cómo él tomaba los restos de su comida y se los llevó para comerlos más tarde, porque él sabía lo que es el hambre, porque se ha quitado el bocado para entregárselo a alguien más. Porque todos los discursos que mencionemos, porque todas las palabras que le vemos al cielo, a este hermoso cielo de Jaltocán, no servirán de nada mientras sigamos permitiendo que se violen estos derechos. El tener los ojos cerrados también es una violación. El no ver todas estas injusticias, el que el día de pasado mañana estemos en nuestras vacaciones de un día libre sin saber qué significa y se nos haya olvidado todo lo que estos jóvenes nos han dicho. El que abandonemos esas sillas para hacer otra cosa, para que esto no trascienda, para que un año más esto sea una presea, una medalla en el pecho de alguien. Cuando todo esto suceda, nos daremos cuenta que no hemos ganado nada, que todas las instituciones de derechos humanos que han querido reconocer a las primera, segunda y tercera generaciones no lo ha logrado. Y sin embargo, con que uno de nosotros, la próxima vez que vea a alguien que está sufriendo una violación, haga algo, habrá valido la pena. Cuando uno de nosotros esté consciente de que el indigente que está tirado en la calle es una persona y que no podemos tratarlo como igual, porque tratar como igual a los desiguales también es injusticia, sino que tenemos que arroparlo y ver por él y ser solidarios y olvidarnos de los discursos, de las palabras y de los trajes para hacer acciones, para que todo esto sirva de algo. En ese momento mis palabras habrán ganado, porque no me interesa ninguna otra cosa más que el día de mañana nosotros hagamos algo. Llamamos al participante número 17, Francisco Javier Correa López, del Distrito Federal. Francisco Javier Correa López, del Distrito Federal, participa con el tema número 2. ¿Cuáles son los derechos inherentes del ser humano? En todos los tiempos nos han tocado vivir, como señala sabiamente Jorge Luis Borges, tiempos difíciles. Han proliferado las injusticias, los crímenes y los abusos. Sin embargo, siempre nos hemos empeñado en modificar, transformar y mejorar esos mismos tiempos. Y es que, como escribiera Shakespeare, los hombres estamos hechos de la sustancia con que se trenzan los sueños. Buena tarde, jurado calificador,
compañeros de la palabra libre, pueblo de Xaltocan que nos acoge nuevamente, para hablar sobre los derechos inherentes al ser humano, hemos de remontarnos, como hace Pierre Nikitin en su filosofía y economía política, al matriarcado del socialismo de la antigüedad. Y es ahí donde vemos que la madre, la matriarca, se encuentra a la cabeza de las sociedades de la antigüedad. Debemos de tomar en cuenta también que bajo una perspectiva no jurídica, sino bajo la luz de la ontología que nos ha dado la filosofía, no hay, y lo digo con todas sus letras, no hay derecho inherente al ser humano. Y explicaré las razones para ello. El derecho es un constructo humano que ha nacido desde el justnaturalismo y también con el justpositivismo racionalista igualmente. Los derechos son un constructo que desde la antigua Roma, que desde Inglaterra y su Carta Magna del rey Juan sin Tierra, que desde las convenciones y los protocolos se han establecido. Y estos son, si quisiera abordarlos, tres principales derechos. A mi consideración, la libertad, como dijera la doctora Juliana González, miembro del Instituto Nacional de Bioética, la libertad es un constructo también que no existe ontológicamente, pero que es necesario pensar que está ahí por obligación al ser humano. En segundo lugar, la libertad, la igualdad es el segundo lugar. Y es esa misma igualdad que nos hablara Nikitin nuevamente en la antigüedad socialista y que nos hablara también los revolucionarios franceses como Robespierre en 1789. Y en tercer lugar, el derecho a la vida. El derecho que ante todos parece el más inherente al ser humano. Sin embargo, estos derechos no pueden ser más que un constructo de la antigüedad, de la época moderna y de la época contemporánea. Y es que estos derechos inherentes están presentes solo bajo una visión fuera del ser humano en su concepción biológica, psicológica y social. Y es que hablar de derechos inherentes también tenemos que mencionar tanto los de primera generación que ya se estipulan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y también los de la segunda generación que estamos hablando ahí de derechos sociales. Y es ahí donde yo pregunto al público que me está escuchando, ¿existe un derecho inherente de segunda generación como son los derechos sociales de educación, los derechos de una vivienda digna y un trabajo bien remunerado, cuando en la mayoría de las épocas nos hemos encontrado con explotación del hombre por el hombre, como menciona Hobbes en su Leviatán de 1651? Es ahí también cuando vemos que la vida sí es un derecho, parte fundamental del ser humano, pero que debemos construir todos nosotros. Pues más que hablar de derechos inherentes, debemos hablar de derechos humanos como una conquista a la cual no podemos y estamos obligados a no renunciar. Porque son un constructo, sí, pero un constructo que hemos hecho nosotros, seres humanos, para hablar de auténtica fraternidad en el mundo entero. Un constructo de igualdad, de libertad, de vida, que debemos respetar todos nosotros. Porque de nada sirve que en las convenciones, en los protocolos, en Ginebra, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en todos esos documentos estén hechos explícitos esos derechos cuando no se llevan a cabo. Porque pregunto yo, ¿tiene el derecho a la vida el niño palestino que es asesinado por bombas de Israel? ¿Tiene derecho a la vida aquellos presos que son torturados en Guantánamo, en Cuba? ¿Tienen derecho a la libertad todos aquellos presos injustamente en las cárceles de nuestra América Latina? Es ahí donde los constructos de los que estoy hablando es un objetivo que debemos lograr bajo la unión, bajo la fraternidad, en principio regional de todos los países americanos. Y es ahí que los exhorto a todos ustedes
a que esos mismos países, todos unidos bajo el sueño de Bolívar, nos unamos también bajo una misma moneda en el plano económico, también bajo una fraternidad en el plano ontológico y un concepto de vida, de libertad y de igualdad en el plano natural del ser humano, hablando en términos de filosofía ontológica. Y es entonces cuando yo les digo a todos ustedes, hermanos latinoamericanos, unámonos en un solo grito de lucha, en donde desde el río Bravo hasta la cordillera de los Andes y hasta la Patagonia, nos una realmente la sangre, nos una realmente la raza y nos una realmente la gloria. Llamamos al participante número 18, Gabino Ramírez Huerta, de Baja California. Participa con el tema número 1, ¿qué son los derechos humanos? Debemos premiar la virtud y el merecimiento donde quiera que se encuentren y despreciar a aquellos hombres que, careciendo de méritos personales, intentan asaltar los puestos públicos por la adulación, por la bajeza y por la vil superchería. Debemos sembrar en nuestra juventud las semillas del patriotismo y proteger la ilustración de todas las clases sociales, teniendo presente que solo los tiranos que abundan en las tinieblas son los que temen y aborrecen el progreso de una patria. Fragmento de un discurso pronunciado por Benito Juárez García. Nuevamente, honorables miembros del jurado calificador, compañeros de esta justa de la palabra, respetable audiencia. Para hablar de los derechos humanos, realmente tenemos que hacer una reflexión demasiado precisa, inherente realmente con el ser humano. Hablar de los derechos humanos, algo que hemos escuchado letra a letra, autor a autor y tras autor, libro tras libro, y que realmente lo único que hemos visto son bibliotecas enteras. Pero para hablar de los derechos humanos, el principal gestor de los principios y valores de una sociedad están dentro de la familia. Realmente nos hemos preguntado si la situación que se vive en los países de Latinoamérica han versado con proyectos y programas que vayan encaminados a velar porque la familia no siga siendo disfuncional. Nos hemos preguntado realmente si la familia mexicana, la familia peruana, la argentina y la brasileña no viven conflictos que las instituciones internacionales y nacionales no han podido resolver, y que esta institución, como la familia en nuestra sociedad latinoamericana, es la fundamental para poder hacer hombres y mujeres en un presente que puedan practicar la igualdad y la libertad. Realmente mi corazón se siembra en el momento que me acuerdo de mis padres. Quisiera verlos sentados en esta tribuna. Quisiera ver que ellos, el logro de los principios y valores, que tal vez sin desconocimiento, porque ellos no iban a saber que en el vientre de mi madre al momento de fecundarme iba a generar un hombre que tenía sentimiento. Eso que realmente no viene en los libros, que los autores ni los mejores pensadores han visto para poder trabajar el día de hoy. Que los problemas de la inseguridad de nuestro país y en América
los problemas de la falta de empleo, los problemas que vivimos de la falta de oportunidades de los jóvenes y la falta de un futuro para los niños no se han visto como solución dentro de la institución fundamental que es la familia. Claramente, los derechos humanos son aquellos que prevén fundamentalmente como parte natural de la existencia de las personas, esos que dan la oportunidad de respirar, la oportunidad de caminar, de crecer, de soñar y de anhelar. Pero realmente esas convenciones internacionales, realmente esos tratados, esas comisiones de derechos humanos han podido realmente asegurar el derecho a anhelar de las personas que somos latinoamericanas. Esto realmente nos debe de hacer reflexionar y simbrar que los jóvenes al momento de venir aquí vienen alcanzando un sueño y un principio de anhelo para poder crecer en ello, en la lucha, para poder buscar desde hoy un mañana de oportunidades. Cuando yo vea realmente una sociedad que entiende que la familia es la parte de la solución de los problemas que vivimos en nuestra sociedad, realmente las comisiones nacionales de los derechos humanos, las cortes internacionales van a carecer de conflictos que solucionar. Y cuando no lo crean, ustedes pueden llegar a su familia, conversar y saber que la solución principal de los problemas que vivimos en toda la sociedad latinoamericana están en la familia. Parafraseando a Kant, dormido soñé que la vida era belleza, despierto hallé y advertí que la vida es un deber. Anhelo con un mañana en donde yo pueda comer. Anhelo con un mañana donde verdaderamente mis padres puedan amanecer despiertos. Anhelo con un mañana caminar libremente por las calles de mi ciudad. Anhelo con un mañana donde los jóvenes sigan soñando, que no necesiten gritar para que vean ellos que la oportunidad de soñar se busca a través de la palabra y también de los hechos. Yo busco una raza que verdaderamente tenga la posibilidad de engendrar en su pensamiento y saber que la única forma en donde podemos darnos cuenta que estamos vivos es cuando despertamos. Y en ese momento hagamos que la sangre cunda por nuestro cuerpo. Y cuando sintamos que nuestro corazón late, no es únicamente porque irriga la sangre de pies a cabeza, sino es porque verdaderamente los seres humanos tenemos sentimientos. Ese sentimiento de buscar de hoy para mañana la oportunidad de vivir seguros, porque los derechos humanos se buscan en la familia. Muchas gracias. Llamamos al participante número 19, Josep John García Sánchez, del estado de Hidalgo. Josep John García Sánchez, del estado de Hidalgo, participa con el tema número 8, que se estableció en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quiero que se reescriba la historia, porque los relatos que nos dijeron más bien parecen lamentos. Ya no quiero escuchar que estamos en el laberinto de la soledad, esperando al minotauro como Teseo, que cuando nos dijeron que podíamos alzar el vuelo, extendimos las alas y se nos quemaron como a Ícaro, que caímos a los 7 círculos del infierno que nos hablaba Dante. Ya no quiero escuchar de la odisea interminable de los derechos humanos. Quiero que se reescriba la historia. Quiero ver
a esa raza de bronce que nos dijeron. Quiero ver a la raza cósmica que admiramos. Quiero ver a ese hombre de maíz que nos presagiaron. Porque para hablar de qué estableció la Convención Americana de los Derechos Humanos, tengo indudablemente que referirme a Francia, como lo han hecho multitadas veces en este concurso. Pero también tengo que hacerlo, tengo que referirme a Estados Unidos, cuando en su acta de independencia declaran estas verdades ante Dios. México olvida que somos más grandes cuando nos duele, que México olvida que somos más grandes cuando nos tumban, que México es más grande cuando está unido con América Latina. Y es así que la Convención establece 3 puntos fundamentales. La primera, que es el derecho, la responsabilidad y la necesidad de los pueblos americanos de capacitar a sus autoridades para buscar en el largo territorio americano violaciones a los derechos humanos. La segunda es extender a América Latina la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la tercera, y más importante, es dar la asesoría necesaria a los pueblos hermanos de América, donde el águila y el cóndor hermanados están arriba, surcando el cielo, buscando la igualdad, la libertad, la salud, la educación, la protección de los pueblos indígenas, de sus mujeres y sus niños. Eso, amigos y amigas, es la Declaración de los Derechos Humanos, de esa convención tan grande que aún hoy la recordamos, de la convención tan amplia que aún hoy la admiramos, y la convención tan extensa realmente, que aún la estudiamos admirados, recordándola, estudiándola, pero sobre todo respetándola. Y es ahí cuando llego no solamente a México, y es ahí cuando me doy cuenta que América Latina es tan grande que no solamente nos hermana el lenguaje. Y miré a Brasil, con Dilma Rousseff, que el año pasado, en noviembre 23, hiciera una declaración histórica, abrir al mundo entero sobre opiniones que versaran de los maltratos, vejaciones y violaciones a los derechos humanos mientras estaba la dictadura. Esto mereció el reconocimiento a nivel internacional. Esto debe ser la punta de lanza para que los pueblos americanos sigan el mismo ejemplo que Argentina, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y México abran la puerta no para que sean espiados, sino para que sean orientados. Los estadounidenses dijeron que declaraban estas verdades y estos derechos ante Dios. Pues hoy, los oradores latinoamericanos nos unimos en un solo grito a esta tierra. América Latina, sacude tus entrañas, deja correr la savia nueva de tus venas. Sacúdete, entusiásmate, clama, ya has soñado bastante, ya es hora de vivir. Llamamos a este escenario a la participante número 20, Blanca Guerrero Avilés, de Baja California. Blanca Guerrero Avilés participa con el tema número 9, Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que ustedes no quieren un mundo en el que siga habiendo
personas que mueran de hambre, en el que siga habiendo personas que permanezcan analfabetas, en el que sigan habiendo personas a las que se les prive de su dignidad. Así que por eso, asegúrense de que sus voces sean escuchadas. Así que asegurémonos que seamos nosotros la generación que haga que los derechos humanos sean respetados. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Honorable jurado calificador, compañeros participantes, guerreros de la palabra, público que hoy me escucha. Es un honor para mí estar por segunda ocasión en esta tribuna con la oportunidad de disertarles sobre el tema, las funciones de la Comisión Interamericana de los Derechos. Según el constitucionalista Mario Álvarez Ledesma, los derechos humanos son las concesiones que le pertenecen a cada persona por el simple hecho de ser pertenecientes a un Estado de derecho. Según la Organización de las Naciones Unidas, en 1948 declaró que todos los seres humanos debemos de tener dignidad y derechos iguales. Sin embargo, a casi 65 años de esta declaración, yo me pregunto, ¿realmente existe tal equidad? Si somos realistas, el mundo sigue lleno de prejuicios, de estereotipos y desigualdades. Es por eso que la humanidad ha intentado organizarse para crear comisiones tal como la de América, donde los estados americanos se unieron para crear una comisión que se encargara de supervisar y de verificar que los americanos vivamos en una sociedad plena y que todos gocemos de derechos iguales. Sin embargo, a mi punto de vista, el respeto a los derechos humanos va más a fondo, viene desde los pilares del hogar. Vivimos en una sociedad en donde el respeto al prójimo se ha perdido. Y el formar instituciones como la Comisión o la Corte Interamericana no nos garantiza que los derechos humanos sean respetados. Y mientras estas instituciones sigan siendo corrompidas y dirigidas por personas corruptas, podremos tener otra declaración u otra comisión y el mundo seguirá siendo el mismo y los derechos de los americanos y de cualquier persona en el mundo seguirán siendo violados, porque no depende de una comisión o de una organización, sino que depende de ti y depende de mí el respetar el derecho del prójimo. Así que el día de hoy yo los exhorto a que hagamos de los derechos humanos una realidad no solo en América Latina, sino en el mundo, a no dejarle todo el trabajo a las instituciones o a la Comisión de los Derechos, sino que juntos trabajemos porque los derechos sean una realidad para cada una de los americanos en Latinoamérica, porque la libertad no se conquista de rodillas, porque la libertad se conquista de pie, y que tengamos bien claro que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto. Llamamos a la participante número 21,
Evelyn Beltrán Juárez, del Estado de México. Evelyn Beltrán Juárez, del Estado de México, participa con el tema número 5, Derecho a la Vida. La individualización, decía el maestro José Muñoz Bota, no termina ante el concierto de las sociedades. Y citaba a Albert Camus en su obra Calígula diciendo: la soledad no es sino una abstracción de la literatura. Así pues, no está solo Robinson Crusoe, y tampoco el Principito se encuentra a merced de sus lectores. El hombre, hermanos míos, es la comunión de su espíritu con el de sus semejantes. Es levantar la voz al universo con la sinfonía de todas las voces y de todos sus hermanos. Es la lucha por sí, pero también para todos y cada uno de los individuos de la tierra. Honorables miembros del jurado calificador, hermanos y hermanas de la palabra, dueños todos de lenguas que arrojan verdades, señoras y señores, hablar de derechos humanos, específicamente del derecho a la vida, contradiciendo un poco a los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, es por supuesto hacer una recopilación histórica de los derechos humanos. Es traer a la palabra y a esta tribuna el antecedente de Ciro el Grande y la referencia y recopilación del Código de Hammurabi en su cilindro. Es por supuesto hablar de los grandes pensadores del justnaturalismo y citar claro a Hugo Groucho. Es por supuesto, hermanos y hermanas, traer a la memoria aquella cicatriz de la Segunda Guerra Mundial y hablar así hasta 1945, un poco posterior a ese año, del surgimiento de las primeras organizaciones de carácter internacional que velaran por los derechos humanos. Es por supuesto hablar de aquellas grandes revoluciones que constituyeron el hito de la época contemporánea, las revoluciones americanas y la Revolución Francesa en 1789, y de aquellos pensamientos ilustrados que las motivaron, de Rousseau y Voltaire. Es por supuesto, hermanos y hermanas, hablando de todo esto, hacer referencia a 1969 y por supuesto retroceder un poco más y hacer referencia a 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se estipula en su artículo 2 que los derechos humanos son todas aquellas libertades, facultades y reivindicaciones de bienes y también de personas por el solo hecho de serlos, sin distinción de sexo, religión o idioma. Y en este sentido, hablar también del artículo 4 de dicha Declaración Universal de los Derechos, que establece que toda persona tiene derecho a la vida. Y este derecho puede abordarse desde 3 vertientes principales. La primera de ellas, tocada ya anteriormente en esta tribuna, que es el derecho a decidir sobre si una persona puede nacer o puede no hacerlo. La segunda de ellas es hablar, por supuesto, de la eutanasia y el derecho que tienen las personas de decidir si es que pueden continuar en este mundo. Y la tercera de ellas, que especifica jurídicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la de carácter jurídico y es en esta en la que he de hablar y basar la tesis de mi discurso.
porque es aquí donde los países pactan que no van a establecer en cada una de sus jurisdicciones la pena de muerte. Y si es que ésta ya se encuentra establecida en sus estados, no pueden aumentar las causales para que los hombres lleguen al cadalso. Entonces, hermanos míos, yo me pregunto si en México, en Colombia, en Argentina y en los países azotados por la delincuencia organizada gracias al narcotráfico, no es justificable la pena de muerte. Yo me pregunto si ante mujeres violadas, ante hombres descuartizados, ante levantones todos los días en las esquinas de nuestras casas, no es justificable la pena de muerte. Y entonces pongo en entredicho aquel artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si ante aquel cadáver de su mejor amigo que pereció en un fuego cruzado, allá con nuestros hermanos del norte, en los estados de Durango y de Tamaulipas azotados por la delincuencia organizada, no es justificable la pena de muerte contra aquellos perpetradores que son capaces de empuñar el arma y el fusil por justificar cualquier tipo de intereses mezquinos. Amigos y amigas, nos queda levantar la voz y, por supuesto, hacer el uso inteligente de esta voz para hacer conscientes a los mexicanos y a los latinoamericanos de los derechos y responsabilidades que recaen en las leyes y en las normas y, por supuesto, en su aplicación. Así pues, Señor, alma de luz, cuerpo de bronce, soy una chispa, enséñame a ser lumbre. Soy un guijarro, enséñame a ser cumbre. Soy una ninfa, enséñame a ser río. Soy un neopo, enséñame a ser gala. Soy una pluma, enséñame a ser ala. Y que Dios los bendiga, hermanos míos. Llamamos al participante número 22, Ángel Daniel Torruco González, de Yucatán. Ángel Daniel Torruco González, de Yucatán, participa con el tema número 9, funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la célebre obra de las noticias del imperio del escritor mexicano Fernando del Paso, podemos apreciar la famosa locura de María Carlota. Sin embargo, existe una parte en aquella obra en la cual pareciera que Carlota gozó de una profunda lucidez. Cuando se refiere a la memoria de su esposo y le dice: Maximiliano, y entre los vivos, ¿quién nos recuerda? Saludo a los honorables miembros del jurado calificador que me han dado la oportunidad de pisar nuevamente esta alta tribuna de América Latina. A mis hermanos de la palabra que defienden con valor los más altos principios de la oratoria en México. Y por supuesto a este extraordinario pueblo de Xaltocan y a nuestros visitantes de América Latina que engalanan este evento con su simple presencia. Es para mí un honor poder hablar de un tema tan importante como cuáles son las responsabilidades, la función y la importancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Para poder hablar de este tema, es importante mencionar que existen ciertos pilares que regulan su actuar. Pilares que consisten en que deberán de responder ante aquellas cuestionantes que presenten los Estados miembros de la OEA, que deberán, por supuesto, mantener un análisis muy puntual sobre cuál es la situación que ocupan los derechos humanos en todo el continente. Y es en esta parte en la cual me gustaría plantear la posibilidad
de que tal vez no se haya logrado concretar el objetivo de esta importante organización a nivel internacional. Porque si bien debiera de defender los derechos humanos en América Latina, basta que echemos un vistazo por cualquiera de los países que la conforman para que pudiéramos darnos cuenta de que aún existe un amplio camino por seguir. Podemos mencionar el caso de nuestra patria, que el día de hoy nos está acogiendo en este pueblo. Podemos darnos cuenta en lo que respecta al derecho a la educación, que no podría encontrarse en situación más crítica. En toda América Latina tenemos más de 73 millones de analfabetas, de los cuales 33.4 millones son exclusivamente de México, según datos de la UNESCO. ¿En dónde queda entonces el derecho a la educación que nos plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26º y que vemos en nuestra propia Carta Magna en el artículo 3º? Planteemos, por ejemplo, la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado. Cuando vemos en este país que cada año se talan más de 800.000 hectáreas de bosque mexicano, ¿en dónde queda el derecho humano que protege nuestra misma Carta Magna y que se encuentra en el artículo 4º, párrafo 6º? Pensemos ahora en el párrafo 5º de este mismo artículo, cuando nos menciona el derecho a la salud, un derecho tan fundamental para el desarrollo de cualquier persona humana. Y nos damos cuenta de que tenemos a lo largo y ancho de esta patria más de 500.000 adictos, sin contar que además contamos con 4.5 millones de niños con sobrepeso. ¿En qué circunstancias entonces tendríamos que decirle a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se encuentran actualmente nuestros derechos fundamentales? ¿En dónde podríamos mencionar que se encuentra la dignidad humana, aquella que se mencionaba en la Magna Grecia en el siglo V a.C., cuando hablamos del derecho correcto? Porque todo derecho, para que pueda ser válido, tiene que ir conforme a la naturaleza humana. Entonces planteamos esta cuestión y nos damos cuenta de que aún falta un amplio camino que recorrer y de que tenemos que levantar la voz ante aquellas organizaciones internacionales que deberían dar resultados y que actualmente dejan mucho que desear, ante aquellas organizaciones de nuestra patria que aún no han respondido como deberían estarlo haciendo. Y tal vez en algún punto de esta tierra podamos encontrarnos, como lo hubiera expresado el extraordinario orador romano Marco Tulio Cicerón, cuando menciona en su magna obra de los Tratados de la República, cuando menciona aquel sueño del gran griego, en el cual se acercaba el sabio africano, y este sabio devela ante él la grandeza del universo. Y una vez que él se da cuenta de lo infinito que es, ante lo extraordinario del cielo y lo extraordinario del universo, levanta su pensamiento hacia bienes imperecederos y entonces sí, únicamente anhela la virtud de la inmortalidad. ¿Es cuanto? Llamamos al participante número 23, Pedro Emanuel Enríquez del Río, del Estado de México. Pedro Emanuel Enríquez del Río, del Estado de México, participa con el tema número 6, Declaración Universal de Derechos Humanos, su importancia y trascendencia. La ley como la muerte deben de ser igual para todos. ¡Qué honor venir nuevamente a esta tribuna, que es la meca de la Unión Latinoamericana en la oratoria! Amigas y amigos, saludo con respeto al honorable jurado calificador, a mis hermanos oradores de la patria bolivariana, amigas y amigos, hermanos todos, pueblo histórico de San Miguel Xaltocan. Hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es mencionar aquel glorioso año
de 1948, que por gracia divina o coincidencia se creara también la Organización Mundial de la Salud y que muriera en ese año uno de los grandes defensores de los derechos humanos. Me refiero a Mahatma Gandhi. Y es en este mismo año, con esa declaración, donde se pone de manifiesto los derechos del hombre. Y es en esa declaración donde se manifiesta un derecho fundamental como es el de la vida, y que desafortunadamente en muchos de los países de nuestra América Latina no se respeta. ¿Y cómo es posible que no se respete desde su concepción y pasando por otros casos como los de lesa humanidad o las violaciones tremendas que hay a los derechos humanos, como lo son los del crimen organizado? ¿Cómo es posible también, amigas y amigos, que el derecho al trabajo tampoco se siga cumpliendo? Porque desafortunadamente para nosotros, los obreros, seguimos recibiendo un salario miserable en varias partes de la América Latina. ¿Y cómo es posible que nos llamen el derecho a la salud cuando desafortunadamente en las diferentes sierras mis hermanos indígenas mueren por enfermedades que parecieran del tercer mundo? Y en todo el orbe, los que hacen la Declaración de los Derechos Humanos son los primeros en destrozarla. Hablan de los principios de derechos en la libertad cuando son los primeros que la oprimen cuando hay manifestaciones. Hablan de los derechos de la igualdad cuando no hay igualdad, cuando uno se va a contratar. Pues cuando el obrero va al contrato con el capitalista, este solamente tiene su fuerza de trabajo y al final de la jornada laboral solamente retiene lo proporcional a su desgaste físico. ¿Y cómo es posible que el máximo capitalismo y ese voraz de los burgueses sigan absorbiendo nuestra fuerza y enriqueciendo a unos cuantos? Porque, señoras y señores, en toda la América y el orbe hay para poder garantizar el derecho a la alimentación, pero hay tanto, y es desafortunadamente para tan pocos, que se nos olvida que todavía hay pobres. Amigas y amigos, es el momento de hacer valer esta declaración. La importancia y trascendencia que tiene es que se debe de cumplir en los países las convenciones internacionales, y debe de ser el momento, amigas y amigos latinoamericanos, de llevar a todas las latitudes de esta patria este mensaje. Por ejemplo, en Panamá, cuando su Defensoría de los Derechos del Pueblo está regida por un procurador impuesto por el presidente. ¿Y cómo es posible, señoras y señores, que hablemos de derechos humanos y de equidad cuando no son respetados en nuestras propias naciones? Y de esa manera hacer que el hombre deje de ser el lobo del mismo hombre y unirnos todos a la manera del maestro Horacio Salvador Zúñiga en un himno gigantesco, ciclópeo, sublime y sobrehumano, que encabrite los océanos, que conmueva los abismos y que nos lleva en la locura del huracán hasta el supremo vértice del orbe, allá donde Dios dirige un trono de tempestades y de astros. Llamamos al último participante de esta etapa semifinal del concurso latinoamericano de oratoria Gran Señorío de Chaltocan 2013. Participante número 24, Luis Carlos Rodríguez Castro, del estado de Morelos. Luis Carlos Rodríguez Castro, de Morelos, participa con el tema número 1, ¿qué son los derechos humanos? Han sido las cadenas del hombre
las que lo han incitado a la transformación de este mundo, las que lo han llevado a poder luchar con sus derechos y de esta forma poder respirar el aire de libertad que tanto purifica nuestra alma. Señores del jurado calificador, compañeros participantes en este certamen de oratoria Pueblo de Jaltocan, hacer referencia a qué son los derechos humanos es evocar uno de los elementos fundamentales para poder desarrollarse como seres. Bien lo plantean los psicólogos sociales, que el ser humano depende de la interacción tanto en el lenguaje, de la interacción tanto en el intercambio de ideas, pero dentro de esta interacción también se van gestando problemáticas que lastiman al ser humano, problemáticas como la violencia, problemáticas como también las adicciones, problemáticas como la falta de respeto y tanto antivalor que lastima la natura del ser humano. ¿A bien? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellas cualidades, aquello que nos debe proteger nuestra natura, aquello que debe salvaguardar nuestra existencia en este planeta Tierra. Pero si bien sabemos que hay muchas personas que no pueden obtenerlos, y a pesar de los diferentes tratados internacionales, de las diferentes luchas que han surgido en torno a este tema, como la Revolución Francesa, como la Revolución Mexicana, y sin duda alguna las revoluciones en América Latina, estos derechos muchas veces son lastimados, y son más lastimados las clases vulnerables. Por eso, amigas y amigos, estoy consciente que para poder salvaguardar los derechos humanos, si bien se han gestado organizaciones y tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, como la Declaración de los Derechos de la Mujer, como la Declaración de los Derechos del Niño y también del adulto mayor. Pero ¿de qué sirve si estos derechos solamente acaparan a las clases burguesas de este mundo? ¿De qué sirve cuando muchos niños mueren de hambre? ¿De qué sirve cuando muchos niños no tienen acceso a la educación y no tienen acceso no solamente a un taco y mueren año con año por la sequía? Cuando también el derecho al medio ambiente es algo fundamental para poder desarrollarnos y para poder subsistir en este globo terráqueo. ¿Qué son los derechos humanos? Son aquellos elementos que son pisoteados día con día por los órganos que manejan como títere este mundo. Porque bien lo mencionaba Eduardo Galeano, que los 5 principales fabricantes de armas son los que tienen a nuestra cargo la paz. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué tierra estamos pisando? Vivimos en un mundo donde el petróleo ha provocado guerras, donde la ambición ha aplastado y se ha olvidado del verdadero sentimiento del ser humano, de la verdadera configuración que lo plantea y que lo hace convertirse en un águila. ¿En dónde estamos viviendo? Donde los órganos y países como Estados Unidos aplastan día con día a lugares y a clases vulnerables. ¿En dónde estamos viviendo, amigas y amigos? En una tierra donde las mujeres son vistas como animales y como seres irracionales en muchos de los casos. Necesitamos realmente conocer qué son los derechos humanos, porque de ahí vamos a partir a la transformación de este mundo, porque de ahí podremos convertirnos en águilas, porque de ahí podremos ser mejores personas, porque no solamente la responsabilidad es de los organismos, sino también la responsabilidad es de cada uno de los aquí presentes, porque nuestros discursos deben llegar a nuestros corazones y solamente llegarán a los corazones llevándolos a cabo y llevando de bandera la virtud y el ejemplo. Con el participante número 24, damos por concluida esta etapa semifinal del concurso latinoamericano de oratoria Gran Señorío de Jaltocan 2013. Cedo la palabra al ingeniero Jorge, quien es el organizador de este evento, para que dé instrucciones, dado que el día de mañana estaremos presenciando la etapa final. ¡Bravo! Muchas gracias.
Bueno, después de un día un poco agitado, un poco cansado, vamos a ir, nos van a dar una cena en honor a ustedes. Va a ser en casa de una persona en la cabecera municipal. Y bueno, lo que sí les quiero pedir es de que nos demos un poco de prisa, pero antes, aquí están las constancias, entonces el que quiera de una vez recogerlas, se puede hacer, pero inmediatamente se va al autobús para que salga lo más pronto posible. Gracias. Una vez. El día de mañana, por favor, les pido que se respete el horario, va a ser a las 8 en punto, porque hay un evento cívico antes de que nosotros iniciemos y necesitamos estar a las 9 en la entrada del pueblo. Es decir, que ustedes tienen que salir del